Cuando le dijo a su padre que quería ser cantante de música vallenata y que no se dedicaría a ser político y menos abogado, su padre lo echó de la casa. Era agosto de 1959 y en aquella Valledupar de calles destapadas y polvorientas, con sabor a pueblo grande, nacía una de las figuras del canto vallenato, considerado hoy por hoy el relevo generacional de aquella época. En el seno de aquella familia aristocrática conformada por el doctor Crespín Villazón, quien fuera después ministro del Trabajo, y Clara Aponte, una guajira, nacería este hombre, Iván Villazón, conocido como la voz tenor del vallenato. La niñez de Iván Francisco transcurrió entre Valledupar, aquel pueblo grande, y la finca de su abuela Mamaína, donde iba de vacaciones y en los descansos. Su pasatiempo favorito era cazar iguanas al lado de Fabián Corrales. Pero aquella correduría por aquellos campos recargados de inspiración duraría muy poco, pues a los 11 años debió ir con sus padres a vivir a la fría Bogotá, donde el canto vallenato o la musa del canto se durmió, se congeló en aquel frío capitalino. Fue por aquellos años cuando realizó sus estudios de secundaria. Después entraría a la Universidad de Externado a estudiar Derecho como su padre lo quería. Allí duró hasta el cuarto año. Después desertó para irse tras su pasión, su verdadera vocación y convertirse en el tenor. La vena musical la heredó de su abuela paterna, quien era prima de Tobías Enrique Pumarejo y quien ejecutaba además el piano a la perfección. Su primera hazaña con la música fue a los 5 años, cuando en la casa del viejo Crespo, como llamaban a su padre, se organizaban parrandas con grandes juglares, entre ellos Abel Antonio Villa, Colacho Mendoza y otros grandes del folclore. Allí el niño cuenta que teniendo solo 5 años, un día irrumpió en la parranda que estaban realizando en la casa de su padre, tomó la caja que la tenía el legendario Tito Castilla y empezó a tocarla. Todos los presentes le aplaudieron menos su padre, quien lo miraba con recelo, temiendo que el niño más adelante se fuera a convertir en músico y no en un político de renombre como él lo quería. Así que ya en el externado, cuando se juntó con otros amigos de Valledupar que estaban allí también y armaron una agrupación para llevar serenatas y tocar parranda, ya él sabía tocar la guacharaca y la caja con maestría. Así que de una vez se fueron a hacer corredurías por algunos barrios en la ciudad de Bogotá. Y así lo fue absorbiendo la música, tanto que en el cuarto año, ya a punto de terminar su carrera, las calificaciones no eran la misma. Dejó de ser estudiante excelente para ser un estudiante más del montón. Tanto que su padre empezó a persuadirlo para que abandonara la música y continuara la carrera. Pero por más que lo intentó, fue en vano. Él decidió continuar con la musical. Entonces cuenta en una entrevista que su padre un día llegó a las 2 de la mañana, lo levantó, lo sentó en la mesa al lado de su madre como única testigo y le dijo: entonces dime qué es lo que vas a hacer. O eres músico o terminas la carrera. Y él dijo: voy a ser cantante. En ese momento su padre le respondió: mañana mismo te vas de mi casa. No le quedó otra opción que marcharse de la casa entonces, tras de su pasión, tras de su verdadera vocación, que era la música. Y era ya que el padre estaba tan furioso que fueron 3 años que duró para volver a hablar con su hijo Iván Francisco, ya convertido en un éxito totalmente a nivel nacional e internacional. Y es que el padre aún puede tener algo de razón, pues para aquellos años la música no era bien vista, y menos en las clases altas, las clases sociales aristocráticas. Así que su padre no estaba de acuerdo que su hijo fuera un simple bohemio parrandero, como tildaba a los músicos. Pero nada pudo con la fuerza del amor por esa música, por esa musa que se le incrustó en sus venas. Él se fue a vivir al sur de Bogotá con sus amigos y siguió tocando puertas porque quería grabar. Sin embargo, nadie le daba la oportunidad, pues no lo conocían. Dice que hoy agradece a su padre que lo haya echado de casa esos 3 años, pues aprendió a madurar y la plata de los toques ya no la cogía para malgastarla en trago o en otras actividades, sino que pagaba el arriendo y compraba su comida. Fue un tiempo de madurez. Su primer disco o LP lo grabaría en el sello Philips, quien le dio la oportunidad. Sin embargo, pasaría un año de haber grabado al lado de Feyo Gámez y la producción no estaba en el mercado. Decidió buscar a los de la disquera y preguntarle que cuándo salía el disco, a lo que le respondieron que necesitaban un pedido de al menos 300 LP, los cuales sumaban en total la suma de 172.000 pesos. Así que se fue para el Valle y allí consiguió el dinero prestado con un amigo. Y fue entonces cuando se llevó los 300 ejemplares de aquel LP titulado El Arco Iris. Se fue en Valledupar, en su casa los puso en una mesa al frente y allí empezó a venderlos. Dice que vendió la mitad para devolver el dinero a quien se lo había prestado y la otra mitad lo regaló. Se fue casi por todas las emisoras del país promocionando su disco y fue un éxito contundente y rotundo. Y fue así como se dio a conocer entonces hoy, reconocido la voz tenor del vallenato, considerado además el hombre que con más reyes vallenatos haya grabado en toda la historia. Entre ellos Beto Villa, Cocha Molina, Raúl El Chiche Martínez, entre otros.
grabando entre ellos un sinnúmero de éxitos como Recuérdame, Solo importas tú, Noticias, que fue la canción que más le ha dado según él. Además, la canción que es su cédula musical, la canción El Arco Iris, así la considera, es la canción que más sentimiento le trae. Ha ganado 9 Congos de Oro en la ciudad de Barranquilla en el Festival de Orquesta, así como un sinnúmero más de reconocimiento y venta de sus discos. Está casado con Aida Mercedes, con ella tuvo 3 hijos, 2 de ellos artistas, uno en la salsa y el otro en el mundo del género vallenato. Última canción que te compongo, no debo hablar de ti ni canto. Con él grabó en el año 2007 una canción titulada Lleno de Sentimiento, que fue todo un éxito. Y así a paso dantesco ha logrado avanzar durante 40 años en esa trayectoria de carrera musical. Este año el Festival de la Leyenda Vallenata le rendirá homenaje a su hijo, como él mismo lo dice, es hijo del Festival de la Leyenda Vallenata porque fue en uno de ellos donde se dio a conocer. Dice que sus 3 maestros fueron el jilguero Jorge Oñate, el cacique de la Junta, Diomedes Díaz y Poncho Zuleta, que ponía las canciones de estos a sonar y él cantaba por encima de la voz tratando de imitarlo hasta luego ir acoplando la voz y convertirse en el tenor que es hoy. Habla pausado y dice que cuando se ha equivocado ha tenido el valor para reconocerlo y si le toca pedir disculpas en público, lo hace. Atrás quedan algunos episodios de esos que, como dice una de sus canciones, aunque sea celoso, malgeniado y mala gente a veces, en el universo simplemente soy quien más te quiere. Eso podría decir el del folclore. Sin embargo, ha tenido algunos momentos que han quedado para la historia, como aquel recordado con su tocayo Iván Zuleta en una tarima. Entre risas hoy dice que todo se debió a que Zuleta se montaba en las parrandas en otras tarimas con otros artistas y comenzaba a versear diciendo que él se quedaba allí y que el otro acordeonero se fuera para allá, para donde Iván. Entonces esto lo molestó de tal manera que llegó el momento en que no lo toleró más y decidió despedirlo en público. Pero que ya eso es cosa del pasado y que Iván sigue siendo su amigo. Al lado del acordeonero Tuto López acaba de lanzar su último trabajo discográfico titulado Un Mundo Real, y es que con él quiere y promete seguir sosteniendo el folclore vallenato, ese mismo que encontró un gran pedestal cuando él llegó. Dice ser hoy por hoy uno de los defensores de las columnas que tiene el folclore vallenato y que centrará su atención en defenderlo hasta el final. Seguirá intentando volar sin alas y apagando los focos de modernismo que hoy quieren acabar con esa bendita música sublime e idílica llamada vallenato.